Saludo nuevamente a todas y todos en este 28º testimonio a título personal sobre la pandemia del coronavirus. Sin duda, la mención obligada en este testimonio es que en nuestro país México han sucedido más de 100,000 fallecimientos. Para ellos, todo el respeto y reconocimiento. Y para sus familiares y amigos, abrazo solidario acompañado del deseo de pronta resignación. En el mundo, esta enfermedad emergente ha provocado ya más de 1.300.000 fallecimientos y los pronósticos desgraciadamente no son nada halagadores. La sindemia causará todavía muchas muertes y existe además cansancio por adoptar las medidas preventivas, la incredulidad, la costumbre e inclusive la resistencia por parte de la población mundial a seguirlas. Particularmente en este punto, es muy clara la resistencia que tiene parte de la población por ser aparentemente menos vulnerables. Por ejemplo, los adolescentes y los jóvenes. Me explico. En ellos existe la creencia, en parte además apoyada por la evidencia, que tan solo por la edad tendrían menos complicaciones si tuvieran el contagio de la enfermedad. Y por ello, la rebeldía a seguir las medidas preventivas y sobre todo el guardar la distancia social y el usar el cubrebocas. Así las fiestas, los bares, las tabernas son lugares habituales de jóvenes, no obstante la pandemia. Para ellos, varias reflexiones. Diría Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Sin embargo, especialmente la rebeldía en la pandemia puede condicionar la muerte del joven, o más grave aún, la muerte del ser querido, de los padres o de los abuelos, porque la fortaleza aparente los hacen además el vehículo perfecto de transmisión a las personas que sí son vulnerables. Sin embargo, para entenderlo mejor, siempre la respuesta está en parte de la historia y recordemos la pandemia del virus del SIDA, de la inmunodeficiencia humana en la década de los 80. Ahí el foco sí eran entre otros los jóvenes, no solo por la actividad sexual, sino por el tema de la adicción a las drogas, particularmente a la heroína. Inclusive fue la causa del paso de la heroína a la cocaína. En ese tiempo era muy evidente que la vía de transmisión conocida era la sexual y la sanguínea. Y sin embargo, las diferencias estaban, por ejemplo, en los estilos de vida. Y eso podía traer un sentimiento de culpabilidad. Y en ese momento, no obstante el conocimiento, existía también resistencia a las medidas preventivas que sabían que era lo único que funcionaba. El uso del condón, por ejemplo, o el no compartir las jeringas en la aplicación de la heroína y tener una vida sexual responsable. Así como en la pandemia del SIDA, el uso del condón era lo indicado. Ahora lo es el uso del cubrebocas y la resistencia se repite. Sin embargo, en ese momento, un discurso claro, sin dudas y homogéneo por todas las autoridades sanitarias del mundo y además una intensa campaña de comunicación de los grupos de riesgo, no solamente en medios escritos, sino en medios electrónicos, recordemos que aún no existían las redes sociales, crearon gradualmente conciencia y fueron en principio la salida en tanto no hubiera vacuna o tratamiento. Surgieron poco a poco los retrovirales, el tratamiento y la experiencia en el manejo. Hoy, casi 40 años después, desde junio del 81 a la fecha, por ejemplo, no hay vacuna. Sin embargo, el virus de la inmunodeficiencia humana se volvió ya endémico y controlable. Hoy afortunadamente tiene solución, no solo en la prevención, sino en el tratamiento. Por eso, en este momento la juventud y los adultos jóvenes en esta pandemia del COVID juegan un papel que hará que la balanza se cargue al lado correcto o al lado incorrecto. Confiemos en ellos y en su capacidad de entendimiento, solo que hay que saber comunicar. Transformemos el término de covidiotas, que este es en cualquier edad, que es la combinación de COVID e idiotez, en COVID conscientes o en COVID inteligentes. Hagamos de ellos factores de cambio. La juventud y su impulso siempre nos han sacado adelante. Recordar que los adultos y los adultos mayores también fuimos jóvenes y a veces irreverentes, pero al final seres humanos conscientes. No olvidar que esta generación estará marcada por la pandemia, ya se les llama coronials. Y además, muchos de los jóvenes, que son además población económicamente activa, perdieron su trabajo. Hay adolescentes y jóvenes estudiantes que cambiaron la manera de estudiar, que los que terminaron inclusive no tuvieron graduación presencial y ven un futuro doblemente incierto. Además, las relaciones amistosas, las amorosas y las presenciales han quedado en muchos casos truncas. Y que las redes sociales, cual corriente eléctrica, se han apoderado del tiempo disponible y del cableado de su cerebro. En fin,
todas situaciones muy difíciles y si no, por lo menos peculiares. Aquellas que solamente se viven una vez y que serán tema de plática y de anécdota en muchos años. Diría el famoso escritor nicaragüense Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Solo que ahora en tiempos de pandemia es muy difícil recordar que ese divino tesoro de la juventud puede quedar atrás o perderse, y que la supuesta resistencia o protección se puede alterar cuando, si aún teniendo esa protección y el divino tesoro de la juventud, eres obeso o hipertenso o eres diabético o tienes el hábito del tabaquismo o de las drogas. Nosotros no escogemos nuestra edad, pero sí nuestra actitud y nuestra conducta. Hagamos el esfuerzo por hacer lo que sabemos que funciona. Utilicemos el cubrebocas bien y correcto. Guardemos la sana distancia y seamos responsables lavándonos las manos, y sobre todo seamos conscientes de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Y si tú eres personal de salud, joven, adulto o adulto mayor, cuídate mucho por lo que significas y por lo que significarás aún en la pandemia. Muchas gracias.